Hay un tema que Eduardo Serenellini menciona siempre y que tiene que ver con la carga impositiva que tienen que soportar las empresas. Hoy se dio a conocer un informe sobre la presión impositiva precisamente que indica que prácticamente una pyme argentina que tiene que pagar todos los impuestos va a pérdida. Es realmente una situación muy alarmante. Vamos a hablar de este tema con Daniel Estico, él es economista. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tiki? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos siempre. Daniel, este informe realmente es un informe privado, ¿no? Que está basado en datos que reveló el Banco Mundial, pero Argentina está en una situación dentro de lo que es el ranking global muy preocupante. Lo decíamos hace un ratito, de alguna manera las empresas, las pymes que pagan todos los impuestos van a pérdida, ¿no? No pueden soportar esta presión impositiva. Claramente, y para peor, el gobierno comienza su gestión con un problema fiscal y lo quiere resolver a través de más impuestos en lugar de generar incentivos para que haya más producción y para que el peso de los impuestos sobre la economía se reduzca, ¿no? Hoy, sobre la economía formal, sobre la economía que está en blanco, la presión tributaria se calcula que representa prácticamente el 42-43% del PBI, o sea, de la generación de riqueza por año, casi la mitad son impuestos. Pero eso es sobre la economía en blanco. Cuando uno le agrega el ponderado de que hay una economía prácticamente en negro que representa el 40%, 35% en mano de obra y un poco más en otras actividades, quiere decir que el que paga impuestos paga mucho más del 42%, porque si hay un 40% que paga cero, para que el promedio de 42%, quiere decir que el 60% restante está pagando más del 60%, y en el campo llega al 80% con las retenciones. Y este informe lo que dice es, de las ganancias, no de los ingresos netos de las empresas, sino de las ganancias, Ujú. llega a superar el 100%, o sea que prácticamente el Estado, a nivel nacional, provincial y municipal, todos juntos le sacan toda la ganancia de la empresa. Por eso en Argentina hace prácticamente 20 años que no tenemos inversión neta, no estamos consumiendo el capital. Claro. Tenemos un Estado que le chupa la ganancia de las empresas, cuando el negocio de las empresas es, si gano plata, entonces el negocio de invertir para agrandar el negocio, para ganar más plata y generarse un círculo virtuoso. Ahora, cuando aparece la mano del Estado y te saca más impuestos de lo que te saca el promedio mundial, tenés un problema de que te achicas, perdés competitividad y no creces. Y con todo lo que eso genera, Daniel, porque una empresa que va a pérdida, que no puede soportar este negocio, inevitablemente muchas de ellas tienen que cerrar sus puertas, dejar gente en la calle, y ahí empieza no el círculo vicioso, sino no el círculo virtuoso, sino el círculo vicioso. Exactamente, por eso lo que uno dice es, alguna vez los políticos, los economistas tienen que los que están en la cosa pública, los que tienen que tomar decisiones de política económica, pensar más en cómo movemos el aparato productivo para que la economía argentina sea más grande y no cómo quemarse las pestañas a ver de dónde hay un nicho para cobrar impuestos. Entonces el gobierno cree que poniéndole plata en el bolsillo a los sectores de menos recursos, pero al mismo tiempo le aumenta los impuestos a los que tienen más recursos, que son los que tienen capacidad de generar riqueza, esa sumatoria entre le doy a uno y le quito a otro, está demostrado que da menos de cero, o sea, no es equilibrio. Entonces, si da menos de cero, quiere decir que la economía, después de esos inventos, de darle a uno quitándole al otro, termina cayendo en más recesión, más pobreza, más inflación, ¿no? Daniel, para entenderlo un poco con números, entonces, ¿el 42% es lo que se está pagando de impuesto en una pyme? No, ese es el promedio de la economía. Ajá. La economía en su conjunto en términos del PBI. Lo que dice el informe del banco, con datos del Banco Mundial, es que de lo poco que gana una pyme, si gana 100 pesos, paga 106 de impuestos. O sea, que no solamente el Estado a nivel nacional, provincial y municipal, a través del impuesto a las ganancias, a través del IVA, a través de las cargas patronales, a través
de ingresos brutos, a través de la tasa de salubridad e higiene o del impuesto inmobiliario rural, etcétera, etcétera, a través de toda esa sumatoria de impuestos, cuando lo agregás, le da una cifra superior a la poca ganancia que genera la pyme. Entonces, si tiene la suerte de generar 100 pesos de ganancia, el informe lo que dice, esa empresa al final del día, después de pagar los impuestos, se quedó en 94, porque el Estado se llevó toda la ganancia y encima tuvo que poner 6% más porque no le alcanzó con lo que había ganado para pagar los impuestos. No, tremendo. Y en otra de tus respuestas anteriores decías que estábamos muy por encima del promedio mundial. ¿Cuál es el promedio como para uno que se dé cuenta de lo que se tributa en el mundo con respecto a lo que se hace acá? Bueno, de acuerdo con este informe privado, esa relación está en el promedio mundial, está más cerca del 70%, o sea, las empresas contribuyen con sus ganancias a sostener los estados nacionales, provinciales y municipales, pero le queda un resto para reinvertir y para alimentar su negocio. En la Argentina, todo lo que se gana se lo lleva el Estado, ¿no? Claro. Ahora, Daniel, uno escucha también a los empresarios y realmente, o sea, existen ahora facilidades de pago de estos impuestos, que sean pagados en cuotas, inclusive moratorias, bueno, pero no es esa la solución, porque en definitiva lo están pagando igual, pero con facilidades de pago, digamos. ¿Cuál sería la solución? ¿Cambiar todo el sistema impositivo, que me imagino que debe ser muy complejo? No sé si un gobierno podría encarar una reforma impositiva ahora, digo, ¿no? En este contexto. ¿Cómo lo ves eso? Por eso, yo creo que coincido con vos, Tiki, que hoy proponer una reforma tributaria que implica, para que sea efectiva, que haya una reforma del gasto público, o sea, los estados nacional, provincial y municipal tienen que gastar menos y a su vez ser más eficiente en la asignación del gasto. Pero en medio de una recesión, proponer esa política puede ser aún más recesiva, más inflacionaria y generar más pobreza. Claro. Entonces, lo que uno dice es, si sabemos que hay 40% de economía en negro, si sabemos que el 35% de los trabajadores asalariados están en negro y en los que son trabajadores independientes, autónomos, esa informalidad llega a casi el 50%. Bueno, lo que tiene que hacer, lo que uno propone, lo que escucha entre los economistas y uno como analista del mercado laboral, es lo que tiene que hacer el gobierno es incentivar la formalidad diciendo, bueno, todas las nuevas contrataciones de personal no van a pagar cargas laborales, de manera que el promedio de carga patronal sobre el salario se le baja, porque si a la nómina normal vos le estás pagando prácticamente un, no sé, 40%, ¿no? Entre la contribución para la jubilación, para la obra social, para la ART, para la previsión por despido, etcétera. Y a los nuevos que vienen, solamente tenés que hacer la previsión por despido y una previsión por despido más light, porque la idea es pensar en una economía que va a generar empleo, no que vos vas a tomar a un trabajador para despedirlo mañana. Si a esos nuevos trabajadores esa carga adicional es cero, el promedio que hoy está, como te digo, en el 42% del PBI, te va a bajar al que está pagando 35, y al que no pagaba va a empezar a pagar 10, porque al estar en blanco va a empezar a pagar ingresos brutos, va a pagar IVA, etcétera, o sea, blanquear la economía. Cuando hoy uno ve que el presidente de la Nación dice, yo quiero tener una nueva fórmula previsional para el 1 de marzo, para justamente que los jubilados no se vean perjudicados. El problema de las jubilaciones no pasa por la fórmula de movilidad previsional, pasa por lo que te digo, para que el sistema se blanquee, que sean más aportantes al sistema previsional, porque en la propuesta que yo te estoy planteando es, bueno, las empresas reducen carga patronal, pero el trabajador que se incorpora a la formalidad va a tener que pagar el 11% para su jubilación futura. Claro. De esa forma, empezás a financiar en forma genuina al sistema jubilatorio y le empezás a dar una respuesta real. Pero generar más impuestos, generar más recesión no es la solución, cambiar la fórmula previsional no es la solución.
solución. Me gusta, Daniel, escuchar una propuesta en medio de, pues la verdad, uno lee estas cosas, ¿no? La presión impositiva que realmente se hace insostenible para muchas empresas, que eso obviamente genera un deterioro en toda la economía argentina. Y escucharte que, digamos, existen propuestas, bueno, ya para mí es alentador, por lo pronto. Espero que para los oyentes también, y ojalá sean estas propuestas escuchadas también por los gobernantes, ¿verdad? Daniel, como siempre, muy amable, muy claro en todos tus conceptos. Te agradezco muchísimo. Gracias por llamarme, un beso, saludos. Un beso. Daniel Estico, como siempre, con nosotros. Él es economista.